¿Vieron que les faltó algo? Los veo por el Discord. Recuerden que es por el Discord o con su micrófono. Bueno, vamos a abrir el primero. En ese problema básicamente nos pedía leer esos números y imprimirlo, y imprimir la suma de todos ellos, ¿no? ¿Alguien pudo completar ese problema? No, como que estaba tratando de como que pasar todos los números, así como copiarlos de un jalón y dividirlos como que en chunks. Y ya luego pues hacer las sumas. Ok, bien. A Porque mí como ya que me salió. Oh, muy bien. Ya, sí, nada más es poner el número ahí en un cuadro de texto y enviarlo, ¿no? Y te dice si está bien o está mal, ¿correcto? Sí. Perfecto. Y ya te marcó ahí que como que una palomita creo que es la que marca, ¿no? No me acuerdo bien. Sí. Ok, bien, perfecto, muy bien. Ok, sí, bueno, algo aquí que no les comenté es el cómo vamos a leer los datos, ¿no? Eso creo que si lo investigaron, lo pudieron resolver, y si no lo investigaron, pues tal vez fue más complicado, ¿no? Con la consola. Entonces, bueno, en Python tenemos diferentes formas de leer los datos, y unas son más eficientes que otras. Comúnmente cuando estamos haciendo algún programa en consola o cualquier programa que no requiere pues mucha optimización, lo que podemos hacer es simplemente escribir la palabra input. Y esto lo que va a hacer que vamos a leer una cadena de texto de la entrada estándar. Entonces, por ejemplo, aquí si yo corro este programa, ¿dónde está este programa? En un segundo, no sé dónde se creó. Problemas, ok. Aquí estamos. Ok, sí. Ok, entonces aquí con esta palabra vamos a leer una línea entera de texto. Incluso si hay espacio, se va a leer absolutamente toda la línea, ¿no? Python. Entonces aquí cuando yo le doy enter, me espera a que yo escriba algo, y entonces lo que escriba pues ya lo imprimo, ¿no? Con esta palabra de print. Y bueno, esa es una de las formas. Esta es la forma menos eficiente porque esta cosa de aquí no solo lee el texto, sino que también le hace flush y hace muchas otras cosas al texto de entrada. Entonces, comúnmente sí se usa pero si tu problema requiere que leas tal vez muchísimos casos de prueba, o tal vez es un texto muy grande, es preferible usar otras alternativas que son más eficientes y que son un poquito más a bajo nivel, que ahorita las voy a mostrar. Pero bueno, antes de ir a ello, esto, como les mencionaba, lee la cadena completa, ¿no? En el caso de C++, se utiliza comúnmente el SYN, ¿no? O el scan. Y estas funciones comúnmente lo que hacen es que leen por tokens. Y estos tokens son separados por cualquier delimitador, ya sea espacio, o sea un fin de línea, o fin de archivo. Como que esos son los delimitadores que le dicen a C++, hasta aquí lee, ¿no? Entonces, si queremos leer una línea completa en C++, creo que tenemos que poner getLine, ¿no? En lugar de... No estoy seguro si es getLine, no me acuerdo bien, pero bueno, hay una función adicional a SYN que es para leer la línea completa, ¿no? En C++, en Python no existe esto. Por defecto, siempre se lee toda la línea, haya espacios o no haya espacios. Ok, y ahora vamos a ver. Este problema, ¿no? Nos pedía leer, pues, muchísimas líneas, ¿no? De hecho, creo que son 50 líneas, ¿no?
son 50 líneas y para eso lo que podemos hacer es crear un archivito que sea input grandote. Vamos a ponerle. Y lo pegamos aquí. Y lo que podemos hacer es leer esas 50 líneas, ¿no? ¿Y cómo lo podemos leer? Pues sabemos que son 50 líneas, ¿no? Entonces habíamos visto que tenemos esta estructura que es el for ahí in range, le podemos poner aquí que itere 50 veces, ¿no? Y entonces 50 veces leemos el input. Y aparte podemos tener aquí una variable, ¿no? Que lleve la suma. Y aquí hay una forma en la que podemos convertir un string a entero en Python. Porque comúnmente el input solamente nos lo lee como cadena de texto, ¿no? Que es el tipo de dato str. Entonces, para hacer esa conversión, ponemos la función int. Y esto de por sí ya nos regresa a una cadena. Entonces, lo que sea esta cadena la va a convertir a un entero y le va a poner ese valor a A. Y entonces luego podemos hacer ans más igual a A. Y al final solamente imprimimos la respuesta, ¿no? Y una forma de hacer esto es python pp.py y input grandote. Y bueno, creo que si no me equivoco, esto debería haber sido el resultado. No sé si le salió lo mismo o tal vez yo lo hice mal. Ok, nos pide que metamos nada más los primeros 10 dígitos, ¿no? De la suma. Entonces la respuesta ahí en la plataforma sería agarrar de este número T solamente los 10 primeros dígitos y ya con eso debería dar accepted. Básicamente eso sería todo. Ahora les quería hablar también de las otras formas que tenemos para hacer el input, que son, son las siguientes. Ok, aquí como les comentaba tenemos la función de input. Y lo que aquí se hace con el split es una función que corresponde al tipo de dato cadena, que básicamente por defecto hace un split por espacios. Es decir, si yo tengo una cadena que tiene espacios y yo mando a llamar a esta función, el carácter por default por el cual va a hacer esta separación va a ser el espacio, ¿no? Es equivalente a que si yo le pongo aquí explícitamente el espacio, es exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que hago con esta función map? No sé si han probado un poquito la programación un poco más funcional o JavaScript. Esta función map comúnmente lo que hace es mapear. Mapear una cosa a otra. En este caso, esto de aquí va a resultar ser un arreglo. Esta parte de acá. Hagan de cuenta que esto va a tener un contenido como 1, 2, bueno, tal vez en forma de cadena, ¿no? 1, 3, 5, etcétera, ¿no? Esto es lo que está aquí. Y entonces esta función de int, ya les había comentado que si tú le pasas un valor en forma de cadena, lo va a intentar convertir a un entero, ¿no? Entonces, para cada elemento de nuestro arreglo, lo va a pasar por esta función que le estamos mandando aquí a la izquierda y lo va a convertir en un arreglo donde en lugar de que el arreglo sea de cadenas, vamos a tener un arreglo, pero ahora sí ya de valores enteros, ¿no? Pam, pam, pam. Eso es básicamente lo que está haciendo esta línea de código. Y particularmente aquí solamente vamos a tener 3 enteros en nuestro arreglo. Y entonces como solo son 3, vamos a poder hacer lo que se llama como unpack o desenvolver hacia las variables A, B y C, ¿no? Esto es lo mismo que si yo le pusiera A es igual a... Un segundo. Así, ¿no? Es como si yo pusiera aquí A es igual a AUX en la posición 0, B es igual a AUX en la posición 1 y C es igual a AUX en la posición 2. Es exactamente lo mismo. Ok, entonces, dejen comento esto. Okay.
Ok, y bueno, aparte recibimos un string y lo imprimimos, ¿no? Esta es una forma en la que podemos leer 3 valores. Lo vamos a leer hasta que ya no haya más valores. Si nosotros les damos un archivo de texto, hasta al final hay un carácter especial que es el end of file, ¿no? EOF. Entonces, ese carácter es el que se va a leer al final y nos va a marcar un error. La forma en la que nosotros detectamos que ocurrió un error en Python es usando el try y except. Es muy similar al try catch de C++, de Java, de cualquier otro lenguaje, pero aquí solamente la sintaxis es un poco diferente, se llama try y luego except. Y esta keyword aquí llamada pass simplemente es no hagas nada, solamente si no la pones pues te marca error, ¿no? Porque tiene que haber algo dentro del bloque del código. Entonces, esta es la primera forma. La segunda forma es haciendo uso de las funciones de un poco más de bajo nivel que les mencionaba. Esas funciones nos las proporciona Python por medio del módulo sys. Antes de continuar, déjenme ver si alguien preguntó algo por acá. Creo que no. Ok. Entonces, estas funciones de bajo nivel se proporcionan por medio del módulo sys, ¿no? Y esta es una forma de importar. Estamos importando un módulo sys y dentro de ese módulo sys hay funciones stdin y stdout. Queremos importar esas funciones. Y aquí estoy yo declarando nuevas funciones, ¿no? Estoy básicamente diciéndole, quiero que stdout.write se llame cout y quiero que sin sea lo equivalente a leer una línea en Python, ¿no? Que esta sería la forma en la que lo haríamos. stdin.readline y .strip, esta función de strip sirve para quitar los caracteres adicionales, ¿no? En caso de que haya un enter, con estas funciones se va a leer ese enter, se va a leer ese token, entonces hay que quitárselo, ¿no? Y para quitárselo, pues estoy llamando a esta función de strip. Y bueno, posteriormente ahora la función para leer todo es muy similar, solamente que ahora en lugar de hacer la llamada a input, estamos haciendo la llamada a sin. ¿Ok? Es la única diferencia. Y otra diferencia es que si nosotros vamos a imprimir, la función aquí que estamos declarando no nos va a poner un enter al final por defecto. Tenemos que ponerlo nosotros de manera manual, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo aquí. A diferencia del print, el print te lo pone por defecto. Ya perdí el archivo. Bueno. Vamos a ver acá. ¿No? Acá. Este print te pone un enter al final por defecto. Y la última forma es leer todas las líneas del archivo de un jalón, ¿no? Esta es un poquito diferente a las dos anteriores porque en lugar de ir leyendo dentro del for loop, vamos a leer primero todas las líneas y una vez que ya leímos todas las líneas, vamos a procesar los datos. Entonces, bueno, esas son las tres formas principales que hay para leer datos. Yo hoy me encargué de hacer algunos benchmarkings justamente con este código y un archivo de prueba que tengo por ahí. Y de hecho vamos a correrlos otra vez. Sí, vamos a correr porque ya no sé cuáles son. Tengo que ver aquí para... Ok. Entonces vamos a comparar básicamente las tres formas que les acabo de enseñar para leer los datos y vamos a ver cuál es más rápida, porque otra cosa que es importante mencionar es que Python es muchísimo más lento que C++. Es al menos 3 veces más lento que C++ al momento de ejecutar cualquier tipo de problema en general, aunque ahorita vamos a ver que hay algunos casos en los que Python es más rápido por la forma en la que tiene implementados algunos algoritmos, pero en general Python es más lento que C++, y entonces por eso luego llega a ser muy importante el cómo lees los datos, ¿no? Ese hecho tan sencillo resulta ser muy importante. Entonces aquí estoy usando el comando aquí hyperfind,
que básicamente lo que hace es correr varias veces cada uno de los programas y nos va a comparar uno con otro y va a decirnos cuál fue más rápido y por cuánto fue más rápido, ¿no? Esto lo pueden instalar en cualquier sistema operativo, me parece, Hyperfine. Y simplemente hay que pasar como parámetro el comando que se va a ejecutar y esta cosa se encarga de hacer el estimado en tiempo. Pues noten cómo se tardó muchísimo más en el primer programa y el segundo ya fue mucho más rápido y el tercero también está siendo un poco más rápido, ¿no? Y bueno, aquí ya nos dice al final, ¿no? Un resumen donde nos dice, bueno, el Python T2.py, que es el segundo que vimos, corrió al menos 13 veces, casi 13 veces más rápido que la opción T3 y 43 veces más rápido que la opción T1, ¿no? Entonces, en conclusión, este T2 es, por lo general, la forma más rápida en la que uno puede leer datos, ¿no? Simplemente es importar esto, crear tu sin, tu cout y utilizarlos en lugar de usar el print y el input. Es simplemente lo único que cambiaría en tu programa y con esto ya estarías asegurando que si algo falla en tu código, te da un time limit exceeded, no va a ser por cómo estás leyendo los datos, sino que es otra cosa, ¿no? Te evitas ese problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente problema. Este es el de Power Digit Sum. Básicamente lo que había que hacer aquí era computar esta potencia, 2 a la 1000, que pues comúnmente no se podría hacer con un lenguaje de programación más clásico, pero con Python lo podemos hacer rapidísimo, ¿no? 2 a la 1000 y ya nos da el resultado, muy rápido. Y bueno, aquí nos dice que hay que saber la suma, ¿no? Entonces ahora eso es un poco lo complicado, ¿no? Pero también lo podemos hacer más rápido porque podemos convertir este entero que resultó en una cadena y luego iterar sobre cada dígito, ¿no? Esa es una de las opciones. La otra opción podría ser usando los módulos, irlo dividiendo entre 10 y ir sacando desde al final hasta el inicio, ¿no? Ahorita se me hace más sencillo que lo convertamos a cadena y luego lo convertamos entero y vayamos haciendo una suma y entonces ese sería el resultado de este problema, ¿no? Vamos a hacerlo rapidísimo. Vamos a ver dónde lo ponemos. ¿Dónde estamos ahorita? Fast, vámonos para Python Class. Ok. Entonces, Python Class, vamos a ponerle a .py. Ok. Entonces, queremos hacer básicamente esto. De esta manera es como convertimos este entero a una cadena y luego lo que queremos es convertir cada una de sus, bueno, más bien ir por cada uno de sus dígitos, que eso lo podemos hacer con un for y podemos iterar sobre A y entonces vamos a ir iterando sobre cada carácter, ¿no? Y luego tener una variable que nos vaya sumando cada dígito en A, ¿no? Y al final imprimimos esta variable, ¿no? Y pues ya el resultado sería 1366. ¿No? Creo que eso es lo que les debe haber salido en esto. Entonces ya nomás lo copian y lo pegan y pues ya ese debería ser el resultado. Muy bien. Este de Yulka, nada más lo voy a explicar. Simplemente es que nos dan que una niña siempre tiene 2 manzanas más que otra. Bueno, aquí en el ejemplo creo que son 2, pero ya en el problema creo que pueden ser n. Si tiene cierto número de manzanas más que la otra niña y hay un total de x manzanas. Y básicamente lo que hay que imprimir es cuántas manzanas tiene una niña y cuántas manzanas tiene la otra niña, ¿no? Básicamente es una pequeña ecuación, despejas las variables
Y aquí el único detalle es que los números pueden llegar a ser muy grandes, ¿no? Aquí nos dice 10 a la 100. Entonces también aquí no puedes usar un lenguaje tradicional, sino que puedes usar Python y pues ya todo es muy sencillo, ¿no? Simplemente hacemos operaciones aritméticas y listo. Este ya no lo voy a resolver. Me voy a ir al siguiente, que es el que me interesa más ver. Que es este. Otra ventaja que tiene Python sobre C++ son sus funciones sobre cadenas. Entonces, por lo general, en C++ las funciones sobre cadenas están implementadas de la manera más bruta. No usan algún algoritmo avanzado para que sea eficiente en las búsquedas o eficiente al momento de reemplazar, etcétera, ¿no? Entonces, Python nos proporciona ya funciones de cadenas directamente sobre el objeto string y esto nos facilita mucho y además son más eficientes que las de C++. Este es uno de los escenarios en los que Python puede llegar a ser más rápido que C++, ¿no? Porque debido a que también es un lenguaje de programación un poco más joven, los algoritmos que se usaron para implementar varios de sus estructuras son más eficientes que las que se usaron para cuando se hizo C++. Y bueno, otro detalle es que en los jueces de programación competitiva no podemos usar librerías, ¿no? Que es algo que nos ayudaría en el caso de C++, porque sí hay librerías que implementan los algoritmos eficientes, pero no los podemos usar, entonces ahí es donde nos deja en desventaja. Entonces, bueno, este problema básicamente consiste en ir quitando de un string original estas palabras que vienen aquí, ¿no? Dream, dreamer, erase, eraser. Entonces, básicamente, si nos damos cuenta, si nosotros llegásemos a eliminar o a encontrar la palabra erase primero, pero existe la palabra eraser, nosotros vamos a poder eliminar erase, pero nunca eraser, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo para que no sea tan confuso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí eraser, entonces el output de esto sería como que la cadena vacía, ¿no? Sí, porque yo debo de reemplazar cualquiera de estas, ¿no? Vamos a copiarlas por acá. Ahí está, ¿no? Pero también tengo, por ejemplo, erase, ¿no? Vamos a poner... Ok, entonces digamos que si yo comienzo a eliminar la palabra erase primero, voy a empezar a eliminar esta primera palabra y luego esta primera palabra, ¿no? Solamente usando erase. Y aquí entonces el output tendría como R, ¿no? Pero eso no es correcto porque nosotros queremos también eliminar la palabra eraser, ¿no? Entonces, realmente el procedimiento correcto sería primero buscar la palabra eraser, eliminarla, y luego si ya no hay más palabras eraser, entonces ahora sí buscar erase, ¿no? Y entonces ahora sí la eliminas y el output final pues ya es la cadena vacía, ¿no? Básicamente en eso consiste este problema, muy simple, pero pues no es tan sencillo de implementar en C++, por ejemplo, ¿no? No tenemos esta función tan rápido de hacer un replace de una palabra por otra palabra, ¿no? O en este caso una palabra por la cadena vacía. Entonces, les voy a enseñar la solución en Python, que es muy sencilla. De hecho, no estoy seguro cuál es. Ahorita la encontramos. Ok, aquí estamos. Ok, esta será la solución utilizando Python. Simplemente es llamar varias veces la función de replace y con eso ya queda el problema solucionado, ¿no? Y si al final la cadena es vacía, hay que imprimir que sí se pudo y si no, entonces no queda completamente vacía la cadena, ¿no? Simplemente ese es el problema. Y en Python lo podemos resolver de esta forma y aparte es más eficiente que si lo hubiéramos resuelto en C++. ¿No? De hecho, por aquí también creo que tengo la solución en C++. No, les miento, no la tengo en C++. Pensé que sí. Pero bueno, esa es la forma en la que se solucionaría y les quiero mostrar también otros benchmarks que hice
justamente utilizando algoritmos de cadenas con Python y con C++. Ya, el de encontrar una subcadena, ¿no? Aquí el problema que estoy resolviendo es encontrar una subcadena en un texto muy largo. Y miren el código que se utilizó, ¿no? Primero leo el texto y luego encuentro este mismo patrón varias veces. Y lo único que requiero para hacer eso es text.find. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero en C++. Entonces aquí tenemos, hay que iterar sobre i. C++ también tiene su iterador sobre un arreglo, pero ahorita lo utilicé así porque es un poco más eficiente. Y bueno, también tenemos aquí la función de text.find y le ponemos el patrón, ¿no? Y ahora vamos a ver. A ver, esto está en benchmarks. Es este acá. Vamos a ejecutar el benchmark. El primero es el de C++ y el segundo va a ser con Python. Entonces noten cómo se tarda un poco menos que el de C++. Y al final aquí en el resumen dice, corrió 1.95 veces más rápido que el de C++, ¿no? Casi el doble más rápido que C++, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja de Python, ¿no? Entonces, una regla que yo comúnmente sigo es, si el problema tiene que ver con números grandes o tiene que ver con operaciones un poco complejas de strings, pues yo voy a usar Python para resolver ese problema. Si no es eso, entonces por lo general siempre va a ser mejor utilizar C++, Rust, algún otro lenguaje de programación más rápido, pero si el lenguaje, digo, si el problema tiene que ver con strings o números muy grandes, deberían considerar Python como una opción para resolver ese problema porque lo van a resolver en menos tiempo y aparte, pues va a dar la solución correcta de manera más sencilla, ¿no? Ok, eso es lo que les quería mostrar con este problema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, creo que lo único que queda que me gustaría enseñarles es una función por ahí que tiene Python. No sé si conozcan lo que es la exponenciación binaria o exponenciación modular. Comúnmente, luego en los problemas de programación competitiva nos llegan a pedir algo como eleva un número a cierta potencia, pero aparte el resultado que quede modulado sobre un número, ¿no? Tal vez 1 es 7, ¿no? Comúnmente se usa creo que ese, o es 1 de 9 más 7, que es un número primo, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, siempre nos piden este tipo de operaciones, es muy común que nos lleguen a pedir esto. Y comúnmente lo que usamos es exponenciación binaria junto con exponenciación modular para que esto pueda ser eficiente, ¿no? Porque es muy costoso elevar un número a una potencia muy grande y que aparte después le saques el módulo a ese número muy grande, ¿no? La exponenciación binaria lo que hace es que en lugar de estar modulando, en lugar de modular hasta el final, va modulando los números más chicos y eso es un poco, bueno, de hecho es bastante más eficiente que hacerlo de la manera tradicional. Pero, pues eso requiere que escribas unas cuantas líneas de código, ¿no? Tal vez son como unas 15 líneas de código las que se requieren para tener esa exponenciación modular lista, y eso pues quita tiempo, ¿no? Python nos proporciona ya esta función que se llama POW, y le podemos mandar 3 parámetros, ¿no? En este caso sería el 234, que lo eleva a la 20 y que lo module con 1 de 9 más 7, ¿no? Listo. Ay. Ok. Bueno, un detalle es que no nos va a aceptar obviamente que sean decimales. Hay que convertir este número
porque aquí por defecto, como puse ahí el shortcut para escribir 9 ceros, lo toma como decimal por defecto, ¿no? Y bueno, esta función ya te hace eso, exponenciación modular, de manera muy eficiente. Entonces, si el problema también te pide que hay que hacer eso y tal vez es lo único que hay que hacer en el problema, pues es muchísimo más rápido escribir esto en una línea que escribir las 15 líneas de la exponenciación modular, ¿no? También es otra de las grandes ventajas de Python. Y así como esta tiene otros pequeños truquillos por ahí, cosas que son muy ventajosas comparado con C++. Y entonces ya nada más es cosa de elegir, de saber elegir cuándo usar un lenguaje o cuándo usar el otro, dependiendo de qué tan rápido tengas que sacar la solución o qué tan sencillo vaya a ser codificarlo, o también incluso en cuanto a la eficiencia, ¿no? Como el caso de las cadenas, ya vimos que Python hace mejor trabajo cuando trabaja con cadenas. Y bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, ya son las 3. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Estuvo muy interesante lo de la entrada de sin y cout. Sí, No, sí, yo también yo cuando lo estuve investigando al principio dije, wow, no me la creía, ¿no? Que fuera tanta la diferencia, pero sí, y muchas veces cuando estamos ahí resolviendo problemas, uno no sabe por qué le da time limit, y pues luego no llegamos a pensar que es solamente por la entrada, ¿no? Algo tan insignificante, pero sí, muchas veces sucede eso. Entonces, para evitar que de repente te llegue a salir un TLE y no sepas por qué, pues siempre hay que usar lo más eficiente, y así ya te evitas un poquito de pensarle de más. Muy bien, yo creo que la siguiente clase vamos a seguir viendo un poquito más acerca de Python, y ya sería lo último. Tal vez nos vamos a enfocar más a resolver más problemas, y me parece que ya sería todo por la parte de Python. Y bueno, pues, si ya no hay más dudas, todos pueden ir en paz. Va. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. luego.